Queridos amigos, queridos hermanos, deseo las más grandes bendiciones para sus vidas. Esta noche compartimos la palabra allí en 2 de Timoteo 4:13 y Filipenses 3:10. Vamos a leer primero Filipenses 3:10. Dice, el apóstol Pablo decía, quiero conocerlo a él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a él en su muerte. Y el 14 dice, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y allí en 2 de Timoteo 4:13 dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Y el título de esta predicación es Una capa para un superhéroe. Fíjense en que hay pequeños detalles en la Biblia que a veces pasan desapercibidos, pero si nos fijamos bien, nos pueden enseñar y dar luz de algunas cosas. Saben, la religión islámica critica este detalle en la Biblia. Critica este detalle en la Biblia argumentando que es algo que está de más o algo que no es inspirado por Dios y una evidencia en contra del cristianismo. Cuando Pablo le pide a Timoteo que le traiga el capote. Era una capa que se usaba, bueno, o sea, para el frío. Pero esto nos arroja una gran luz del amor que Pablo tenía por Cristo y su deseo y pasión de parecerse al Señor. ¿Cuál es, cuál, cuál es tu deseo como cristiano? Hoy se predica mucho de alcanzar tus sueños y yo sé que por ahí este mensaje no es muy popular ni está de moda. Y aunque parece un insignificante detalle cotidiano esto, lo que Pablo le dice a Timoteo, yo creo que tiene un tremendo peso de gloria. Hay, de- hay detalles pequeños que son como perlas que están allí en lo profundo. Vieron que por ahí hay gente que detectan los rasgos de una persona por la forma en que escribe, en los trazos ascendentes, el giro de la impresión final, un punto, no sé, cosas así. Bueno, este es uno de los casos. Este es uno de los casos. El apóstol Pablo había dejado su capa, o sea, su capote, en Troas, al encargue de un tal Carpo que menciona acá la Biblia. Posiblemente había sido detenido en Troas y fue llevado preso ante el emperador romano. Y los soldados se apropiaban de los vestidos sobrantes de los prisioneros, así a modo de propina. Y posiblemente él había sido precavido y había sido prevenido ya de ese arresto, por eso encargó algunas cosas personales al cuidado de un tal Carpo. Troas estaba a 600 millas de Roma, era demasiado pobre el apóstol para comprar un abrigo y por eso le pide a Timoteo que le traiga el capote para soportar el frío del invierno allí en el calabozo. Ahora, la pregunta que me surge, ¿está Cristo por encima de la riqueza y el confort? Y no, y no hablo en contra de la prosperidad. De hecho, Dios no nos ha prosperado a muchos aquí en la iglesia. Me refiero cuando está en primer lugar el afán del mundo tener, de querer tener para ser, porque hoy el cristianismo se mide por lo que uno se tiene y por la prosperidad, se mide la espiritualidad por lo que uno, por las cosas que uno alcanza en lo material. Fíjense la completa abnegación de Pablo por amor a Cristo. Pablo antes en el judaísmo era una eminencia. Dice que su conducta, dice que era intachable, dice, aventajaba, dice, a muchos de sus contemporáneos, siendo mucho más celoso por las tradiciones de sus padres. Tiene realmente tenía un pasado
en el judaísmo y en la religión intachable. Era famoso, era rico, era un hombre instruido, inspiraba el más sincero respeto, estaba destinado a asuntos importantes en cuanto a lo religioso. Era un joven que tenía una buena posición en la sociedad. Cualquiera que lo veía decía, este se va a convertir en un hombre eminente. Cuán, cuenta con las oportunidades, con la educación, con los dones, es un hombre celoso por las cosas de Dios. Pero era tan grande el amor de Pablo por Cristo que fue capaz de renunciar a todo eso. Dice, todo lo he perdido y lo tengo por basura por amor a Cristo. Todo lo que para mí antes era ganancia, ahora lo estimo como pérdida por amor al Señor. Nosotros por allí no sacrificamos ni unas horas para el Señor. O nos vivimos quejando cuando nos pasan cosas negativas. Nos quejamos por pavadas a veces. Pablo había tenido un verdadero encuentro con Jesús que era como que había batido toda esa gloria que él tenía. ¿Has tenido un encuentro así que haya provocado algo así en tu vida? Cuando tienes un verdadero encuentro con Jesús te lleva a desear más su gloria que las cosas del mundo. Te lleva a querer pasar tiempo con Él. Dice que María, dice, estaba allí mientras Marta estaba ocupada y afanada así en sus quehaceres. Dice que Marta estaba allí sentada a los pies del Señor, porque ella deseaba pasar tiempo con Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Pablo perdió su riqueza, su fama, se ganó el odio, sacrifica las comodidades, pretende entregarte así con el mismo celo, con el mismo celo. A veces tenemos que sacrificar cosas por el Señor. ¿Estamos dispuestos realmente a hacerlo? Es más, la Biblia llega a decir que antes, como así nosotros presentamos nuestra vida, dice nuestros miembros, dice para el pecado, de la misma forma tenemos que presentar nuestra vida para servir al Señor. Antes nos pasamos, caímos a nuestras casas a las 10 de la mañana, totalmente alcoholizados, y hoy nos llaman a una vigilia hasta la 1 o 2 de la mañana y nos quejamos y decimos que es un tiempo perdido. No oramos ni una hora, no nos atrevemos a quedar hasta un poquito más tarde, despiertos, orando con el Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Dice que el apóstol Pablo ya estaba viejo en ese tiempo. Y, y encima los hombres que debían estar con él dice que lo habían abandonado. Cuando llegó por primera vez a Roma estuvieron a su lado, pero ahora todos se habían ido. Por todas esas cosas tuvo que pasar el apóstol Pablo. Pero era un hombre que sacrificaba lo temporal por las cosas eternas. ¿Estás dispuesto a decir, Dios, haz tu voluntad en mi vida? ¿Estamos dispuestos realmente a hacer esto? Lamentablemente el cristianismo actual te hace creer que si sos pobre estás maldito. Fíjense, Jesús murió en completa desnudez. El apóstol Pablo murió allí, solo en un calabozo. Ahora me pregunto, ¿Cristo, Pablo, entonces fueron personas que fracasaron porque en lo material habían perdido todo? Notemos cómo abandonaron a Pablo los amigos. Notemos cómo
cómo lo habían dejado a él. Sin embargo, dice que él no se quejó. Dice, porque el Señor estuvo conmigo. Si no tenía un capote a mano, no podría haber algún amigo así para prestarle uno, digo yo. Pablo sintió el desamparo, el abandono, estaba confinado en una prisión y sus discípulos y amigos lo habían dejado. La iglesia de Filipos había hecho una colecta años atrás, ahora estaba viejo y era como que ninguna iglesia ya lo recordaba al apóstol Pablo. Había hecho una colecta con total diligencia, que allí, bueno, a donde encontramos el famoso versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que ahí él estando preso dice que había recibido una colecta de la iglesia de Filipos, pero era como que ahora se habían olvidado de Pablo. Dice, y es llevado a juicio y dice, en mi primera defensa, dice, nadie estuvo a mi lado. Fíjense que por causa de la iglesia quedó en la pobreza, y ahora ninguna iglesia recaudaba para él. Y aún así Pablo los perdona y confía en el Señor. Fíjense, todo esto lo voy mencionando para que nosotros veamos la abnegación que Pablo tenía y que no le importaba nada, lo único que le importaba a él era parecerse cada día más a Cristo y padecer así como Cristo padeció. Notemos otra cosa que hoy nos produce cierto afán, lo que vestimos. Cuán poca importancia le daba el apóstol a lo que vestía. Pablo necesitaba lo mínimo para mantenerse caliente. Jesús dice que usaba una túnica con una costura única. Y muchos dicen, hoy no voy a la iglesia porque no tengo que ponerme. O este conjunto ya me lo puse el domingo pasado, no está mal arreglarse para el Señor. Y si el Señor te bendijo, pero que eso no sea un afán. Que no nos desesperemos por las modas o por ir detrás de todas esas modas, de las marcas y todo eso. Pablo se sentía cada vez más pleno en su abnegación, no se sentía menos espiritual. Si quieres hallar la verdadera vida abundante, vas a tener que perder la tuya. Decimos, voy a ser pleno y feliz cuando tenga tal cosa, como si la plenitud dependiera de algo y no de lo espiritual. El gozo depende de una fuente inagotable. Cristo dijo, el que beba del agua que yo le dé no volverá a tener sed jamás. Fíjense allí en las iglesias de África, el otro día escuchaba un testimonio, decía es tan puro el canto que ellos tienen a Dios, el gozo que demuestran, eh, la forma en que cantan, dice que llega mucho al corazón. Y son gente que a lo mejor ni siquiera sabe si van a tener para comer al otro día. Y yo decía, ¿y en qué se gozan entonces? Y se gozan en la palabra de los apóstoles, se gozan en Cristo, se gozan en la salvación, que si en esta tierra partimos, tenemos allí nuestras moradas eternas, allí en los cielos. Esa es la única fuente de gozo que tiene. Y a veces, muchas veces, eh, muchos dependen del bienestar, de lo económico. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Acá quedamos censurados más de uno. Pablo, quien tenía una tremenda sabiduría espiritual, necesita libros. 30 años predicando una vida de experiencia, fue arrebatado al cielo y necesita libros. El mayor escritor del Nuevo Testamento necesita libros, necesita seguir instruyéndose. Qué tremendo, qué maravilloso. Alguien una vez dijo, yo no necesito aprender más. Sin embargo, el Señor dice, ocúpate de la lectura.
Pablo estaba en un horrible y sucio calabozo, frío, húmedo, oscuro. Hay una pequeña rendija que ellos llaman ventana. Capaz que, no sé, estaba lleno de ratas. Allí estaba el pobre anciano, Pablo, sin una capa. No tiene ningún compañero excepto Lucas, que alguna vez va a visitarlo y seguro revisa su salud. Y digo, ¿cómo estará de ánimo Pablo en esa circunstancia? ¿Cómo estará de ánimo? Vamos a leer en 2 de Timoteo. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Seguro que el diablo venía a tentarlo y le susurraba al oído diciéndole, Pablo, lo perdiste todo, todo por una religión has dado tu vida y encima nadie está a tu lado. ¿Cuál fue tu recompensa? Los mismos que has convertido y orado te han abandonado. Ni siquiera te traen una capa para que no te congeles. Renuncia. Ni tu vida te pertenece porque estaba preso ahí. Y el apóstol dice, yo sé en quién he creído. Y él decía, para mí el vivir es Cristo. Él se gozaba en el Señor. El diablo te va a tentar. El diablo te va a tentar. Dice, ahí habla también de un tal Demas. Dice que lo ha desamparado. Dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Dice allí en Timoteo. Seguro el diablo le decía, tenés que ser así como Demas, abandonó todo esto, sé que va a disfrutar de la vida, se consiguió a lo mejor una hermosa mujer, está, qué sé yo, no sé, de vacaciones, está cómodo en su casa. Pero el apóstol Pablo decía, prefiero morir antes de que alguien me prive de esta mi gloria. ¿Cuál era la gloria de Pablo? Parecerse a Jesús, parecerse a Jesús. Pablo es un total ejemplo de pasión, aunque muchos no lo puedan entender. Hay una canción que dice, creo que justamente hoy la estaba escuchando, no existe la razón que venza la pasión. Creo que es de Patricia Sosa, me parece. La pasión de Pablo era Cristo. ¿Cuál es tu pasión? Aún en tan terrible condición el apóstol no estaba resignado, sino triunfante. Él decía, capaz que al otro día su cabeza iba a rodar allí por la arena de un circo romano. Pero él decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nadie tuvo un triunfo tan lleno de gloria como el apóstol, ningún guerrero como él. Algunos que se dicen apóstoles debería darle vergüenza. Pablo solo vivía para Cristo, estaba saturado de Cristo. Así tenemos que ser nosotros, así tenemos que luchar para ser nosotros. Hermano, que Dios te bendiga y que esta palabra te bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén.